Las personas narcisistas pueden usar ciertas expresiones para manipular a los demás, establecer dominio y sentirse importantes. En este vídeo hablaremos de las 12 frases más utilizadas por los narcisistas. 1. No me entiendes. Una de las frases más comunes utilizadas por los narcisistas, no me entiendes, en realidad refleja un autoconcepto que se coloca en el centro de todo en su mundo. Esta afirmación no es solo un signo de queja o rebelión, sino también una herramienta que muestra lo que los narcisistas esperan de los demás y cómo se perciben a sí mismos. Muchos narcisistas sienten constantemente que las personas que los rodean, especialmente aquellas que son emocionalmente cercanas a ellos, no los comprenden. Es una queja alimentada por un profundo sentimiento de soledad y de incompletitud interior. El narcisista afirma que la otra persona no puede comprender plenamente su profundidad, su complejidad emocional o lo especial que es su estructura mental, y por lo tanto, la malinterpreta. Al decir que los demás no lo comprenden del todo, el narcisista, en cierto modo, posiciona su propia perspectiva y mundo emocional como lo único verdadero y elusivo. Se trata de un intento de establecer algún tipo de superioridad sobre las percepciones de los demás. Porque en la forma de pensar de los narcisistas, la complejidad y profundidad de su mundo interior es como un secreto que pertenece solo a personas especiales que pueden comprenderlos. Esto hace que los demás se sientan inferiores e inadecuados, porque no comprenden su mundo interior. Con esta afirmación, el narcisista puede querer culpar a la otra persona y hacerla parecer incapaz de empatizar con él, ella. Aquí radica una paradoja. El narcisista necesita derivar su autoestima interna de la validación externa. Porque si bien el narcisista quiere constantemente que los demás lo aprecien y lo comprendan, también quiere verse a sí mismo como más especial y más importante que los demás. Los estoicos argumentan que los pensamientos y sentimientos de las personas son cosas que solo nosotros podemos controlar. Por lo tanto, la respuesta del narcisista es: no me entiendes. Su discurso muestra en realidad una grave deficiencia en términos de la filosofía estoica, porque según el estoicismo, el hecho de que los demás no nos comprendan o no nos valoren son factores externos que no están bajo nuestro control, y preocuparnos demasiado por ellos perturbará la paz interior. Un narcisista, a través de su incomodidad por el hecho de que los demás no lo entienden, en realidad se vuelve dependiente de la validación externa. Como enseña el estoicismo, una persona no debe apegarse demasiado a los pensamientos, sentimientos o acciones de los demás, porque esto amenaza la paz interior del individuo. Desde una perspectiva estoica, no me entiendes. La frase muestra que el narcisista atribuye su paz interior a factores externos e ignora el hecho de que lo pacífico que sea su mundo interior es más importante que cómo percibe el mundo exterior. Los estoicos sostienen que uno debe encontrar su autoestima a través de la virtud interna, no de las interacciones externas. La expectativa constante de los narcisistas de que los demás los comprendan, en realidad, contradice estos principios filosóficos porque buscan la validación externa basando su valor interno en la percepción de los demás. Los narcisistas dicen: no me entiendes. La frase no es solo una declaración de rebelión o de queja, sino también un reflejo de su vacío interior y de su dependencia de la aprobación externa. El estoicismo, por otro lado, aconseja al individuo resistir tales influencias externas y recurrir a su mundo interior. Liberarse de las preocupaciones del mundo exterior solo es posible si el individuo se centra en su propia virtud y paz interior.
Por lo tanto, se puede decir que el uso de tales expresiones por parte de los narcisistas solo les proporciona una satisfacción temporal y les impide encontrar la verdadera paz interior a largo plazo. 2. Nunca conocerás a nadie como yo. Una de las frases más comunes utilizadas por los narcisistas es: nunca conocerás a nadie como yo. La frase es un reflejo de su alta admiración y autoestima. Esta frase demuestra que el narcisista no solo se ve a sí mismo como un ser especial y único, sino que además quiere imponer a los demás que es inalcanzable e inimitable. Como los narcisistas tienen un ego que a menudo está alimentado por un sentimiento de superioridad, intentan constantemente enfatizar a quienes los rodean lo valiosos y raros que son. Esta frase es, en cierto modo, una manera de reforzar el concepto de yo que existe en el mundo interior del narcisista. El narcisista se ve a sí mismo como superior a todos los que le rodean e impone esta idea a los demás, logrando que lo admiren o acepten ese sentimiento de superioridad. Nunca conocerás a nadie como yo. Detrás de la frase se esconde el intento del narcisista de definirse como una especie de ser excepcional o no idéntico. El propósito principal aquí es humillar a los demás y elevar la propia posición a un nivel que ningún otro individuo en la sociedad puede alcanzar. Al utilizar esta expresión, el narcisista en realidad pretende manipular a la otra persona de dos maneras. En primer lugar, esta frase hace que los demás sientan que el narcisista es único en su mundo e imposible de alcanzar. Esto pone una especie de presión sobre los demás para que permanezcan en un pequeño mundo que gira alrededor del narcisista. En segundo lugar, el narcisista busca constantemente reforzar la autoadmiración, posicionándose como una figura que no solo es superior, sino también inimitable. Se refuerza con tales expresiones para presentarse como un ser único e irrepetible, para ganar constantemente la aprobación de los demás y para mantener siempre alta su posición en la sociedad. Desde la perspectiva del estoicismo, tal afirmación representa una grave contradicción filosófica. Según la comprensión básica del estoicismo, la paz interior y la felicidad de un individuo se basan enteramente en sus propias virtudes y estado mental, no en factores externos. Los estoicos consideran que verse a uno mismo como superior a los demás y a un ego basado en ello es una actitud peligrosa. El narcisista dice: nunca conocerás a nadie como yo. Su discurso refleja exactamente el tipo de comportamiento que la filosofía estoica rechaza. Según el estoicismo, todos los individuos son iguales y la verdadera felicidad se encuentra centrándose en las virtudes internas individuales sin compararse con los demás. Cuando una persona se considera superior a los demás, perturba su paz interior porque ese pensamiento alimenta constantemente una dependencia de la aprobación y el reconocimiento externos. El estoicismo sostiene que el ego y el sentido del yo son un obstáculo que destruye la serenidad interior de una persona. La autodescripción del narcisista como una figura única es, desde una perspectiva estoica, una gran ilusión. Los estoicos abogan por vivir sin necesidad de elogios externos ni aprobación social. Se trata del individuo que vive una vida basada en su fuerza interior, su inteligencia y su virtud. El narcisista dice: nunca conocerás a nadie como yo. Esta afirmación contradice completamente el estoicismo porque no se basa en la virtud interior, sino en el sentimiento de superioridad sobre los demás. Según los estoicos, ser superior a los demás o ser único es en realidad un signo de hasta qué punto una persona se ha alejado de la verdadera virtud.
Si una persona afirma ser superior a los demás, esto es solo el resultado de una visión temporal y superficial basada en percepciones externas, no en su valor intrínseco. La definición que el narcisista hace de sí mismo como un ser único e incomparable es simplemente un mecanismo de defensa desarrollado para satisfacer su ego. Según los estoicos, la verdadera libertad y la felicidad se alcanzan viviendo una vida independiente de las pretensiones externas de superioridad y de la aprobación de los demás. 3. Yo lo sé mejor que nadie. Una de las frases más comunes utilizadas por los narcisistas es «yo sé más». Es una expresión típica que refuerza su ego y exceso de confianza. Esta frase permite a los narcisistas verse a sí mismos como superiores a los demás y más conocedores de todos los temas de su mundo. Los narcisistas argumentan que ofrecen la mejor y más precisa solución para casi todos los problemas. Esta es una herramienta que utilizan para alimentar su sentido de superioridad. Yo lo sé mejor que nadie. La expresión es una estrategia que expresa el ego del narcisista y tiene como objetivo hacer que sus propias opiniones sean superiores, menospreciando a las otras personas. Para el narcisista, más allá de tener razón en algo, uno de los mayores objetivos es lograr que todos los que lo rodean acepten esa verdad y obtengan su aprobación. El deseo constante del narcisista de demostrar su valía a los demás se refleja en sus esfuerzos por presentarse como la persona más informada y competente en cada situación. Esta frase también revela el deseo del narcisista de poseer una única verdad en su mundo, que no tiene lugar para otras. Los narcisistas a veces presentan su conocimiento sobre un tema como si fuera mucho más amplio y profundo, aunque solo tengan una pequeña cantidad de conocimiento, presentándose así como expertos. Para ellos, no es importante tener razón o no, sino simplemente establecer superioridad sobre los demás y demostrar que saben mejor en cualquier situación. El narcisista menosprecia constantemente a los demás y devalúa sus opiniones diciendo, «yo sé más». Con esto afirma que conoce todas las soluciones y la verdad. Este es un método destinado a evitar que otros expresen sus propias opiniones, porque el narcisista no valora las opiniones de los demás y constantemente intenta moldearlas para que coincidan con sus propios pensamientos. Yo sé más del narcisista. El discurso es también resultado de su búsqueda constante de aprobación. Los narcisistas llevan un sentimiento interno de falta de aprobación, mientras intentan demostrar a los demás lo correctos que son sus propios pensamientos y decisiones. Esta frase no es solo un reflejo del ego, sino también una especie de mecanismo de defensa. El narcisista intenta desestimar cualquier crítica o punto de vista opuesto, afirmando a los demás que él o ella ofrece la mejor solución. Los estoicos argumentan que basar la paz interior en la validación externa y de los demás es incompatible con la verdadera virtud y la sabiduría. La afirmación del narcisista de saber más en todos los asuntos no proviene de su confianza interior, sino de su búsqueda de aprobación y aprecio externos. Según el estoicismo, la paz mental del hombre proviene únicamente de sus propias virtudes internas y de su razonamiento, y la necesidad de imponer las propias ideas a los demás o de gobernarlos es en realidad una manifestación de deficiencia e impotencia internas. Los estoicos recomiendan que las personas eviten la búsqueda de la verdad sobre todo y, en cambio, aprendan a lidiar con los desafíos que trae la vida. Afirmar que uno sabe más es un síntoma de buscar validación y elogios externos, lo que
Contradice al estoicismo porque los estoicos no consideran una vida dependiente de factores externos como una vida virtuosa. La verdadera sabiduría surge cuando una persona descubre sus fortalezas, valores y virtudes internas. Por lo tanto, la afirmación del narcisista de que lo sabe todo es simplemente un intento de satisfacer su ego, y esto puede considerarse una especie de encarcelamiento mental desde la perspectiva estoica. Las constantes afirmaciones de los narcisistas de conocer la verdad solo les proporcionan una satisfacción temporal y les impiden encontrar la verdadera paz interior. Según el estoicismo, la virtud más alta es que las personas vivan en armonía con su yo interior. El narcisista dice, yo sé más. La frase representa un ego que perturba esta armonía interior. La verdadera sabiduría es la dirección sabia de los propios pensamientos y acciones, en lugar de tratar de controlar los pensamientos de los demás. Al afirmar su superioridad sobre los demás y afirmar que sabe más, el narcisista en realidad se distancia de una vida virtuosa. Una vida en armonía con el estoicismo es una vida libre de ego, que rechaza la búsqueda de superioridad sobre los demás. 4. Solo puedes pasar tiempo conmigo, porque otras personas pueden ser perjudiciales para ti. Una de las frases más comunes utilizadas por los narcisistas es, solo puedes pasar tiempo conmigo, porque otras personas pueden ser perjudiciales para ti. La expresión es un reflejo de su búsqueda de control sobre los demás y su estrategia de manipulación. Esta frase muestra los esfuerzos de un narcisista no solo por verse a sí mismo como una figura valiosa y especial, sino también por controlar a las personas que lo rodean. Con este tipo de expresión, el narcisista pretende hacer que las personas que le rodean dependan de él. Quieren mantener a los demás a su alrededor, estar en el centro de sus vidas y manipularlos de esta manera. Esta frase también surge del deseo del narcisista de consolidar su posición en la vida de los demás, de dirigirlos únicamente según sus propios juicios y necesidades. Al sugerir a los demás que pasen tiempo solo con ellos, un narcisista también sugiere que otras relaciones en el mundo exterior son peligrosas. De esta manera, el narcisista intenta que la persona que le rodea adopte únicamente su punto de vista y pase tiempo únicamente con él. Este tipo de declaraciones sirven para aislar de alguna manera a las personas que rodean al narcisista. Otras personas pueden ser perjudiciales para ti. La frase retrata a los demás de una manera negativa y se utiliza para hacerlos parecer peligrosos, dañinos o inútiles. Esta es una táctica del narcisista para reforzar su ego y superioridad. Al etiquetar a los demás de forma dañina, un narcisista se presenta como una alternativa segura y correcta para ellos. Con tales afirmaciones, el narcisista manipula la desconfianza que los demás tienen hacia las influencias externas en su mundo. Esta frase es una especie de mecanismo de autodefensa del narcisista hacia los demás. Obligan a los que les rodean a centrarse solo en ellos mismos para demostrar lo importante que son en la vida de los demás. Otras personas pueden ser perjudiciales. La retórica del narcisista, en realidad, refleja su inseguridad interna y su miedo a la influencia de los demás. El narcisista intenta eliminar la sensación de amenaza hacia los demás, obligando a la gente que le rodea a centrarse solo en él. La tendencia del narcisista a aislar a los demás y querer que pasen tiempo solo con él, y a caracterizar las influencias externas de los demás como dañinas y negativas, contradice el pensamiento estoico. En lugar de ver las interacciones con los demás como una amenaza externa, los estoicos ven estas interacciones como una oportunidad para desarrollar la propia virtud.
El miedo excesivo y la desconfianza hacia las influencias de los demás es una situación que la filosofía estoica no acepta porque, según el estoicismo, intentar ganar control sobre los factores y las personas externas conduce a la pérdida de la paz interior. Los estoicos sostienen que el hombre debe desarrollar su virtud interior y su nivel de sabiduría, encontrar la verdad y vivir una vida virtuosa, independiente de las influencias externas, es el objetivo más elevado de los estoicos. La definición que hace el narcisista de los demás como amenazas externas y el deseo de que se centren solo en él en realidad distrae a la persona de centrarse en sus valores internos. Este tipo de control y manipulación externa es una actitud que perturba la paz interior de la persona y la hace depender únicamente de los pensamientos y acciones de los demás. Según el estoicismo, la paz mental de una persona se basa en su propia virtud interior, independientemente de las influencias de los demás. Los esfuerzos de los narcisistas por aislar a los demás son en realidad una manifestación de su impotencia interna y su dependencia de la aprobación externa. Los estoicos aconsejan a las personas desarrollar su propia sabiduría y virtud interior sin depender de las opiniones, juicios o entornos sociales de los demás. Una vida en línea con el estoicismo rechaza una vida basada en la manipulación de los demás y en la aprobación externa. La verdadera paz proviene de la virtud interior y la sabiduría, no de la dependencia de influencias externas y de las opiniones de los demás. 5. No mereces lo que hice. Una de las frases que los narcisistas suelen utilizar es: no mereces lo que hice. La expresión es una herramienta de manipulación destinada a fortalecer sus egos. Esta frase lleva consigo el objetivo del narcisista de intentar hacer sentir a la otra persona que es una figura superior, mientras que al mismo tiempo menosprecia a esa persona y establece una superioridad sobre ella. No mereces lo que hice. La frase es un reflejo de la superioridad egoica que siente un narcisista sobre los demás. Cuando el narcisista le hace algo a la otra persona, da a entender que es algo que le fue dado, como algún tipo de recompensa. Sin embargo, esto demuestra que la recompensa es en realidad condicional y se ofrece a la persona solo con el propósito de satisfacer su propio ego. Con tal afirmación, el narcisista intenta devaluar los favores o gestos mostrados a la otra persona alegando que ésta no merece esos comportamientos. Esta frase es en realidad el intento del narcisista de posicionarse como una figura muy especial e importante para los demás. No mereces lo que hice. Es en realidad una forma de chantaje emocional. El narcisista espera que la otra persona se sienta en deuda después de tal discurso y se vea obligada a valorar las cosas que hace el narcisista. Con tales afirmaciones, el narcisista intenta reforzar la dependencia de los demás hacia él. No mereces lo que hice. También es una herramienta que utiliza el narcisista para poner en duda la gratitud y el respeto de los demás hacia él. Al hacer que la otra persona cuestione el valor de lo que ha hecho, el narcisista en realidad intenta hacer que la otra persona se apegue más a él y aumentar su nivel de gratitud hacia él. Desde una perspectiva estoica, el narcisista está diciendo: no mereces lo que hago. Esta afirmación contradice directamente el pensamiento estoico. El estoicismo defiende que los individuos eliminen las expectativas que tienen de los demás y el concepto de merecer. Los estoicos aconsejan que las buenas acciones realizadas a los demás deben realizarse sin esperar nada a cambio. Es decir, no se debe basar la virtud interior en recompensas o reconocimientos externos. Según el estoicismo, cuando se presta un favor o una ayuda, basta con que esa conducta sea correcta y virtuosa.
Esperar aprecio o gratitud a cambio no es un comportamiento virtuoso. No mereces lo que hice. La sentencia es una actitud que juzga la conducta de los demás y espera una respuesta de ellos, y esto es contrario a la comprensión estoica. Los estoicos abogan por vivir de acuerdo con los propios valores y virtudes internos, independientemente de los factores externos. Dicen que cuando se ayuda a otros, solo se debe hacer porque es lo correcto. El narcisista dice, no mereces lo que hice. Su discurso es un intento de basar comportamientos virtuosos básicos, como ayudar a los demás y hacer el bien en recompensas y reconocimientos externos. Según el estoicismo, la paz interior se alcanza independientemente de la búsqueda de reconocimiento o recompensa externa. El hecho de que el narcisista presente su ayuda a los demás como una especie de recompensa es un síntoma de su ego y de su deficiencia interior. Los estoicos enfatizan que la virtud intrínseca debe practicarse sin depender de recompensas extrínsecas. El narcisista, por otro lado, utiliza los favores que hace a los demás como una especie de gratificación del ego. El narcisista dice, no mereces lo que hice. La frase es una declaración que tiene como propósito la manipulación y la alimentación del ego, mientras que el estoicismo rechaza este tipo de búsqueda de recompensa externa. Los estoicos argumentan que cuando una persona vive una vida virtuosa, no debe esperar ninguna recompensa o reconocimiento de los demás, mientras que el enfoque del narcisista es un intento de manipular a los demás y satisfacer su propio ego. Una vida en armonía con el estoicismo enseña que el comportamiento correcto y virtuoso debe realizarse independientemente de las interacciones externas. 6. Deberías quedarte conmigo porque nadie puede amarte. Deberías quedarte conmigo porque nadie podría amarte jamás. Es una frase que los narcisistas usan a menudo. La frase es otro ejemplo de sus técnicas de manipulación y puede tener un efecto psicológico muy fuerte. Esta afirmación impone a la otra persona la idea de que nadie más que ella misma puede ofrecerle amor verdadero o aceptarla tal como es. Aquí, el narcisista intenta hacer que la otra persona dependa de él, realizando una especie de chantaje emocional. Con tales afirmaciones pretenden quebrantar la confianza en sí misma de la otra persona y dirigirla solo hacia sí misma. La frase «nadie puede amarte» es una herramienta para hacer que la otra persona dependa del amor que solo el narcisista puede dar. Con esto, el narcisista intenta hacer que la otra persona acepte que él es la única e indispensable persona en su mundo. La retórica del narcisista también se utiliza para inculcar en la persona la creencia de que es imposible tener relaciones amorosas y saludables con los demás. El objetivo aquí es utilizar un amor y un apego valiosos que pertenecen solo al narcisista como una amenaza. De esta manera, el narcisista intenta aislar a la otra persona del mundo exterior y centrarse únicamente en su propia existencia. El narcisista, por otro lado, pretende mantener a la otra persona a su alrededor en cada oportunidad, haciéndole imposible recibir amor de otras personas. Este tipo de técnicas de manipulación se utilizan a menudo para alimentar el ego del narcisista y controlar a la otra persona. El narcisista propaga la creencia de que es una persona especial y tiene una capacidad única para dar amor a los demás. La frase «nadie puede amarte» es un método que refuerza esta creencia. El narcisista se posiciona como el único amor verdadero de la otra persona, rechazando la idea de que la otra persona pueda alguna vez conectarse verdaderamente con alguien más. Esto es parte del intento del narcisista de controlar a los demás y hacer que giren constantemente en torno a él. El narcisista convierte el amor en una herramienta de poder y manipula emocionalmente a la otra persona, haciéndola dependiente de él.
Desde una perspectiva estoica, se adopta el enfoque exactamente opuesto a este tipo de manipulación. Los estoicos argumentaban que el hombre no debía basar su paz interior y su virtud en el amor, la aprobación o la admiración de los demás. El estoicismo enfatiza que las influencias externas no deben afectar el equilibrio interno y la felicidad de una persona. Por lo tanto, el intento del narcisista de manipular a la otra persona con una afirmación como «nadie puede amarte» es completamente erróneo desde una perspectiva estoica. Los estoicos aconsejan no vincular el valor intrínseco de una persona a factores externos y a los sentimientos de los demás. Una persona encuentra la paz viviendo una vida basada en la virtud interior y la verdad. Según el estoicismo, el amor a los demás no determina el valor de una persona. Si bien tales declaraciones del narcisista tienen como objetivo manipular emocionalmente a los demás, el pensamiento estoico dice que cada individuo debe proteger sus valores internos. Los estoicos argumentan que uno no debería buscar recompensa o aprobación de los demás por hacer lo correcto. El amor, desde la perspectiva estoica, no es una virtud. Una persona ofrece amor a los demás porque es lo correcto y parte de una vida virtuosa. El narcisista dice, debes quedarte conmigo porque nadie podrá amarte jamás. Su discurso presenta la ofrenda de amor al otro como una especie de deuda o recompensa, lo cual es incompatible con el estoicismo. Según el estoicismo, todo, incluido el amor, debe basarse en la virtud y la verdad internas, independientemente de los factores externos, mientras que el narcisista busca hacer que los demás dependan de su amor y aprobación. Los estoicos enseñan cómo encontrar la paz interior y el equilibrio independientemente de la aprobación externa. 7. No importa lo que pienses, yo sé la verdad. Una de las frases más comunes utilizadas por los narcisistas es, no importa lo que pienses, yo sé la verdad. La expresión es una herramienta de manipulación que utilizan para alimentar sus egos y menospreciar a los demás. Esta frase es una afirmación en la que el narcisista se posiciona como dueño de verdades absolutas e invalida los pensamientos, opiniones o aportaciones de los demás. Los narcisistas suelen basar todas sus decisiones y pensamientos en su propio ego, y por eso no les importan mucho las opiniones de los demás. Este tipo de enfoque permite al narcisista verse a sí mismo como superior, sabio y el que mejor lo sabe todo. Decir, no importa lo que pienses, envía un mensaje de inutilidad a la otra persona. Porque esta afirmación implica que los pensamientos de la otra persona no son válidos y que se espera que solo se ajuste a las verdades del narcisista. La base por la que los narcisistas adoptan este enfoque es su vacío interior y su falta de confianza. Definirse como la persona que sabe la verdad y siempre tiene la razón ayuda al narcisista a ocultar sus propias inseguridades internas. Cerrarse a las opiniones, ideas o críticas de los demás es en realidad una estrategia para ocultar las propias debilidades emocionales y psicológicas. El narcisista impone a la otra persona solo sus propias verdades y no toma en consideración ninguna idea más allá de estas verdades. Al decir sé la verdad, el narcisista se posiciona como la única e indiscutible fuente de la verdad. Esto es un resultado directo de la indiferencia hacia las opiniones de los demás y de una perspectiva egocéntrica. El narcisista piensa que las contribuciones e ideas de las personas que lo rodean son meras ilusiones, porque las percibe como una amenaza para su ego superior. El uso de este discurso por parte del narcisista indica en realidad que vive en un mundo desconectado de la realidad y moldeado únicamente por sus propias creencias. Su afirmación de conocer la verdad surge de ver las opiniones de los demás como una amenaza
Esta mentalidad lleva al narcisista a desarrollar un sentimiento constante de superioridad sobre los demás en el mundo exterior. Si bien en el mundo real los pensamientos, sentimientos y opiniones de cada persona son valiosos, el narcisista se siente incómodo con esta diversidad. Un narcisista que dice, no importa lo que pienses, en realidad está tratando de imponer su propio punto de vista estrecho y limitado a todos los que lo rodean. El estoicismo tiene como objetivo encontrar la paz interior y la virtud independientemente de los factores externos. La gente debe tratar de comprender la verdad y vivir una vida virtuosa, respetando las opiniones de los demás. Una persona que dice yo sé la verdad muestra una actitud completamente opuesta a esta comprensión y solo tiene como objetivo satisfacer su propio ego. Según el estoicismo, conocer y vivir la verdad no se trata solo de rechazar las ideas de los demás, sino también de comprenderlas, aprender de ellas y cuestionar constantemente las propias verdades. Los estoicos rechazan la afirmación de cualquier individuo de conocer la verdad, basándose únicamente en sus propias experiencias y su ego. Más bien, creen que el hombre debe desarrollar su virtud interior y su sabiduría. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es perseguir valores fuera del ego y del yo. Un narcisista que dice sé la verdad ignora completamente esta comprensión porque prioriza su propio ego y no le importan en absoluto las opiniones de los demás. El narcisista dice, no importa lo que pienses, yo sé la verdad. La expresión refleja un enfoque que pretende menospreciar y manipular a los demás. Este tipo de discurso permite al narcisista aceptar solo sus propias verdades como verdaderas y obligar a los demás a hacer lo mismo. El estoicismo, por otro lado, aconseja a los individuos vivir una vida virtuosa respetando las opiniones de los demás, buscando la verdad y dejando de lado sus egos. La forma de pensar del narcisista es completamente opuesta a una forma de vida estoica y confina a la persona únicamente a su propia perspectiva estrecha. 8. Es tu culpa, siempre pasa por tu culpa. Una de las frases que los narcisistas suelen utilizar es tu culpa, siempre sucede por tu culpa. Es parte de su estrategia de manipulación y es una forma sutil de violencia emocional. Este discurso es una táctica utilizada por el narcisista para evitar asumir la responsabilidad y hacer que la otra persona se sienta culpable. Esta frase se basa en la idea de que el narcisista debe echar toda la culpa a los demás en lugar de aceptar una situación o evento como su propia culpa. El narcisista no acepta que todo se desarrolla fuera de su control y en tales situaciones recurre a culpar a los demás. Decir, es tu culpa, significa dar a entender a la otra persona que el resultado negativo de todo es su culpa y que toda la responsabilidad recae sobre ella. De esta manera, el narcisista puede controlar más a las personas que le rodean y hacer que cumplan sus deseos, inculcándoles un sentimiento de culpa en cada situación. Este tipo de manipulación rompe la confianza de las personas y las obliga a servir al ego del narcisista. El narcisista siempre se justifica en cada situación y logra ocultar sus propios defectos culpando constantemente a los demás. Al culpar constantemente a los demás, un narcisista se defiende a sí mismo y a su propio comportamiento, al mismo tiempo que rechaza oportunidades de asumir responsabilidades y madurar. Culpar a los demás puede proteger al narcisista de dañar su ego, pero tampoco ofrece ninguna solución real ni crecimiento personal. Desde una perspectiva estoica, el narcisista está diciendo, es tu culpa. Siempre sucede por tu culpa.
El discurso tiene un punto de vista completamente opuesto. El estoicismo aconseja asumir la responsabilidad, admitir los errores y desarrollar una paz interior frente a los acontecimientos externos. Los estoicos argumentan que cada individuo tiene el poder de decidir cómo responder a los factores externos. Los factores externos no perturban el estado de ánimo ni la paz interior de las personas. Solo el individuo tiene control sobre cómo responde. Según el pensamiento estoico, destaca que cometer errores es normal y que lo importante es aprender de estos errores. Admitir los propios errores es un signo de madurez y sabiduría para un estoico, a diferencia de un narcisista. Una persona acepta sus errores, aprende de ellos y de esta manera puede continuar su desarrollo personal. Según el estoicismo, lo que sucede en el mundo exterior no puede amenazar la virtud ni la paz interior de una persona. Mientras que el narcisista adopta un enfoque que perturba su paz interior al culpar a los demás en cada situación negativa, la persona estoica intenta permanecer paciente y justa en cada situación. Los estoicos aconsejan evaluar los acontecimientos objetivamente y ver cada situación como una oportunidad para el crecimiento interior en lugar de culpar a los demás. El estoicismo libera al individuo de la dependencia de las acciones y pensamientos de los demás y sugiere vivir una vida basada en la propia virtud. Mientras que el discurso de «es tu culpa» utiliza lo que sucede en el mundo externo como una herramienta para perturbar la paz interior. La persona estoica deja de lado tales discursos y se centra solo en sus propios valores y virtudes internas. El narcisista dice, «es tu culpa, siempre sucede por tu culpa». La expresión es una estrategia para manipular a los demás, culpar y defenderse. El narcisista evita asumir la responsabilidad y culpa a los demás de toda su negatividad. Sin embargo, el estoicismo aboga por aceptar los errores y cultivar una paz interior independiente de los acontecimientos externos. Los estoicos aconsejan afrontar cada situación con madurez y sabiduría, centrándose en las propias virtudes y en la paz interior en lugar de culpar a los demás. 9. Si me haces daño, no te perdonaré. Los narcisistas a menudo usan la frase «si me lastimas, no te perdonaré». La frase es una de las herramientas básicas de la manipulación emocional. Esta afirmación funciona como una amenaza utilizada para reforzar el ego y la autoadmiración del narcisista. El narcisista a menudo utiliza este tipo de frases para controlar a la otra persona y establecer una superioridad psicológica sobre ella. Si me haces daño, no te lo perdonaré. El discurso es una táctica utilizada para intimidar constantemente a la otra persona, empujarla a un sentimiento de culpa y dominarla de manera manipuladora. Esta frase es la forma que tiene el narcisista de decir, mi estado emocional es muy importante y dependiendo de tus acciones, puedo eliminarte de mi vida. Su objetivo es transmitir un mensaje. Aquí, el narcisista hace sentir a la otra persona no solo una amenaza, sino también que la conexión emocional y la continuación de la relación dependen completamente de su voluntad. La palabra falta de perdón en este discurso se destaca como una expresión que refuerza el poder emocional y el control del narcisista. El narcisista insinúa que si otros lo molestan, es demasiado poderoso para perdonar y siente que tiene el poder de castigar a la otra persona. De hecho, esta frase es un mecanismo de defensa utilizado por el narcisista para encubrir su impotencia y debilidad emocional. El narcisista intenta posicionarse como una figura poderosa y controladora, afirmando constantemente que no perdonará.
El narcisista obliga a la otra persona a actuar por miedo a violar sus necesidades emocionales en cualquier momento. Aquí, la amenaza de no perdonar refleja el dominio del narcisista en la relación y su deseo de establecerse como una figura de autoridad sobre los demás. El estoicismo anima a las personas a encontrar la paz interior y vivir maduramente, independientemente de los acontecimientos externos. Los estoicos argumentan que tenemos el control de nuestras reacciones emocionales y que perdonar a los demás es importante para mantener la salud mental. Según el estoicismo, el perdón no consiste en aceptar los errores o el mal comportamiento de otra persona, sino en preservar la propia paz interior. Perdonar significa liberar la ira y el odio hacia las acciones de los demás, logrando así la calma y el equilibrio espiritual. Los estoicos buscan formas de mantener la paz interior y la virtud, a pesar del comportamiento negativo o perturbador de los demás. El estoicismo sostiene que el perdón no se trata solo de liberar a otros, sino de liberarnos a nosotros mismos. Si me haces daño, no te lo perdonaré. La retórica es vista como una forma peligrosa de ceder el control emocional a otra persona y de acumular continuamente ira y resentimiento. Los estoicos afirman que mantener la paz interior es posible a través de la propia actitud y pensamientos, no a través de las acciones de otros o manipulaciones emocionales. Mientras que la amenaza del narcisista de no perdonar coloca una carga emocional sobre la otra persona, el pensamiento estoico enseña que el perdón es una libertad y que uno debe liberarse de cualquier vínculo que lo atee emocionalmente. Perdonar significa aceptar que otros cometen errores y no albergar enojo por sus errores. El estoicismo considera el perdón como una virtud, porque el perdón permite a la persona liberar la ira, el resentimiento y el dolor, lo que contribuye a la paz interior de la persona. Los narcisistas dicen: si me lastimas, no te perdonaré. El discurso es una herramienta de violencia emocional y tiene como objetivo manipular a la otra persona, haciéndola sentir constantemente culpable. Al perdonar, los estoicos no solo liberan a otros, sino que también preservan su propia paz interior. Las amenazas de falta de perdón de los narcisistas tienen como único fin la manipulación emocional e impiden que se forme una relación saludable. Según el estoicismo, la paz interior y la virtud se alcanzan perdonando y no albergando ira hacia los errores de los demás. 10. Solo yo puedo entenderte verdaderamente. Una de las frases que los narcisistas suelen utilizar es: solo yo puedo entenderte realmente. La expresión es otra poderosa herramienta de manipulación y presión emocional. Esta frase es una forma que tiene el narcisista de presentarse como alguien que tiene la capacidad de formar un vínculo especial con la otra persona. El objetivo aquí es que el narcisista se posicione como una figura más cercana a la otra persona, más empática y más comprensiva que todas las demás personas. Solo yo puedo comprenderte verdaderamente. Lo que esto significa es que el narcisista está insinuando a la otra persona que no todos en el mundo exterior lo entienden y que solo él, el narcisista, puede lograrlo. Esta es una estrategia que utiliza el narcisista para manipular a la otra persona para que se vuelva dependiente de él. Esta frase tiene como objetivo poner al narcisista bajo su control, estableciendo cercanía emocional con la otra persona. Solo yo puedo comprenderte verdaderamente. Su discurso enfatiza que los demás no te entienden y pueden dejarte solo, que solo el narcisista puede conocerte y comprenderte verdaderamente, y por lo tanto es tu único amigo verdadero.
De esta manera, el narcisista al mismo tiempo constituye una amenaza para la otra persona y le hace sentir que está en una relación especial y privilegiada. Este tipo de enfoque satisface el ego del narcisista, pero también es producto de una perspectiva que ignora los pensamientos, sentimientos y valores de los demás. El narcisista se posiciona tan centralmente que moldea las necesidades individuales y los estados emocionales de la otra persona en torno a su propio ego. Así, la otra persona se siente valiosa y especial con la comprensión y atención que le ofrece el narcisista, pero esto, en realidad, es parte de la manipulación del narcisista. Sin embargo, el narcisista no solo se promociona a sí mismo con tales declaraciones. También da a la otra persona la impresión de que solo el narcisista puede formar una relación sana con él, que puede confiar en él y estar emocionalmente satisfecho. El estoicismo sostiene que la paz interior de una persona debe ser independiente de factores externos. Según los estoicos, los estados emocionales de cada persona no deben estar bajo la influencia de factores externos. Según esta perspectiva, el hecho de que los demás nos comprendan o muestren comprensión no es un factor que determine nuestra paz interior. Los estoicos sostienen que debemos controlar nuestras respuestas emocionales independientemente de las personas del mundo exterior. Solo yo puedo comprenderte verdaderamente. La frase refleja la dependencia del narcisista de una fuente externa y su deseo de controlar a los demás. Sin embargo, el estoicismo nos aconseja estar en paz con nuestro propio mundo interior, en lugar de esperar que los demás comprendan nuestros sentimientos. Los estoicos enfatizan que debemos perdonar, ser pacientes y controlar con calma nuestras reacciones ante las reacciones emocionales de los demás, sin enojarnos. El narcisista dice: solo yo puedo entenderte realmente. El esfuerzo por vincular a los demás con uno mismo a través del propio discurso, en contraste con el pensamiento estoico, hace que el individuo dependa de factores externos y de las opiniones de otras personas. Los estoicos dicen que lo que los demás piensen de nosotros no debe afectar nuestros valores internos ni nuestra paz mental. Según el estoicismo, la capacidad de una persona para mantener el equilibrio espiritual y la paz es independiente de cómo los demás nos ven o nos entienden. El individuo puede vivir su vida independientemente del mundo exterior, apoyándose en su propia fuerza interior y virtud. Entonces, lo hago por tu propio bien. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Es una frase que los narcisistas usan a menudo. Es un poderoso ejemplo de manipulación y presión emocional. Los narcisistas a menudo utilizan este tipo de frases para manipular a los demás hacia sus propios deseos. Esta expresión ayuda al narcisista a posicionarse como una figura superior y empática, y también crea una estrategia para controlar emocionalmente a la otra persona. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Este discurso permite al narcisista presentarse como alguien que defiende los mejores intereses de la otra persona. Sin embargo, el punto más importante a tener en cuenta aquí es que el narcisista en realidad está tratando de promover sus propios intereses y su ego. El narcisista da a la otra persona la impresión de que lo que va a hacer o lo que ha hecho en realidad lo está curando y ayudando. Pero en realidad, el narcisista siempre antepone sus deseos personales y necesidades emocionales a las necesidades de los demás. Este tipo de discurso se utiliza como forma de manipular más fácilmente a la otra persona. La frase "por tu propio bien" crea una imagen que enfatiza la empatía y la comprensión del narcisista hacia los demás. El narcisista pretende
reforzar la dependencia emocional de la otra persona, mostrando constantemente comportamientos que alimentan su propio ego. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Aunque la frase sugiere que las decisiones y acciones del narcisista siempre están orientadas al bienestar de los demás, este discurso es en realidad una estrategia de manipulación orientada a ignorar los sentimientos, pensamientos y demandas de la otra persona. El narcisista se siente con derecho a manipular a los demás para satisfacer sus propias necesidades, sin importar el estado emocional de la otra persona. De esta manera, el narcisista juega un juego emocional para hacer que la otra persona dependa de sus propios deseos. Estoy haciendo esto por tu propio bien. La frase lleva a la persona a verse constantemente como una figura justa y virtuosa. Pero lo que hace en realidad el narcisista es moldear a los demás en torno a su propio ego y obligarlos a satisfacer sus necesidades emocionales. El narcisista crea una dinámica de relación que sirve a sus propios intereses, haciendo caso omiso de los deseos y necesidades emocionales de los demás. Esta forma de presentarse como una persona virtuosa y bien intencionada es una herramienta que utiliza el narcisista para convencer a los demás de que siempre actúa correctamente y no daña a los demás. Pero en realidad, el narcisista solo busca sus propios intereses, dejando de lado las necesidades emocionales y psicológicas de los demás. Según el estoicismo, las intenciones y acciones de los demás no deberían afectar nuestra paz interior. Desde una perspectiva estoica, es extremadamente peligroso y manipulador que una persona actúe por el bien de otra persona, especialmente si estas acciones se realizan únicamente para beneficio personal. Los estoicos no definen la bondad en términos de factores externos, porque nuestras reacciones a las acciones de los demás deberían estar enteramente bajo nuestro control. Lo que alguien más hace por su propio bien puede ser en realidad un intento de satisfacer el propio ego, y esto es incompatible con los valores estoicos. Según el estoicismo, la verdadera bondad surge de la propia virtud y de los propios valores internos, no de las necesidades o de la manipulación emocional de los demás. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que mantener la paz interior no debe depender de acontecimientos externos ni de las acciones de otros. Si una persona se pone la máscara de la bondad para manipular a los demás y obligarlos a servir a sus propios intereses, esto sería un acto contrario al pensamiento estoico. Los estoicos aspiran a vivir una vida virtuosa y pacífica, independiente de los juegos emocionales, las manipulaciones y los deseos de los demás. Las manipulaciones que son para tu propio bien son incompatibles con el estoicismo, porque la paz emocional y la salud de una persona provienen de la fuerza interior y la virtud, no de factores externos. El estoicismo guía a las personas a vivir según sus propias actitudes virtuosas y equilibradas, no según las acciones de los demás. Desde esta perspectiva, la verdadera bondad no se ejerce hacia los demás a través de la manipulación emocional. Más bien, surge a través de la propia práctica de vida virtuosa. 12. Cuando te ayudé pensé que lo merecías, pero ahora no. Una de las frases que los narcisistas suelen utilizar es: cuando te ayudé, pensé que te lo merecías, pero ahora no. Es otro ejemplo de manipulación emocional y juego de poder. Esta frase es un reflejo del deseo del narcisista de controlar emocionalmente a los demás. Al utilizar este discurso, el narcisista apunta a la necesidad de ayuda y apoyo de la otra persona y a sus debilidades emocionales. El mensaje aquí es claro: te ayudé porque pensé que lo merecías, pero ya no lo mereces. Esta declaración
tiene como objetivo ejercer presión emocional manipuladora sobre el narcisista, amenazando con cortar repentinamente su conexión con la otra persona. Con tales afirmaciones, el narcisista hace sentir culpable a la otra persona y también intenta mostrarle lo valiosa que es. Pero la realidad es que el narcisista solo está tratando de satisfacer sus propias necesidades. Con esta frase, el narcisista crea la percepción de que la otra persona está en deuda con él. Decirle a la persona a la que ayudó, «Te ayudé, pero ya no me mereces», es parte de la estrategia del narcisista para reforzar continuamente su poder y su ego. Este discurso permite al narcisista mantenerse constantemente en una posición alta y tratar de hacer que la otra persona dependa de él. El narcisista quiere ser recompensado por su ayuda, y esta recompensa puede incluir validación emocional, apreciación o su control. Al decirle «creí que se lo merecía» a la persona a la que ayudó, el narcisista presenta la buena acción y la compasión que mostró como recompensa. Pero la parte de «pero ya no estás» muestra que esta ayuda es siempre condicional. Este tipo de enfoque mantiene a la contraparte del narcisista bajo estrés constante, porque esa persona siente constantemente que tiene que merecer su ayuda. Esta frase también es una indicación del deseo del narcisista de ganar poder a través de las necesidades emocionales de la otra persona. Ayudar es en realidad una herramienta de manipulación del narcisista. Decir que les ayudaste les da poder y superioridad, mientras que decir «pero ya no» deja a la otra persona insegura, frágil y hambrienta de sentido. Según los estoicos, los cambios y actitudes en las relaciones de los demás con nosotros no deben afectar nuestro equilibrio y paz interior. El condicionamiento del narcisista al acto de ayudar a otros con sus propios intereses personales y luego retirar esa ayuda es un comportamiento completamente contrario a los valores estoicos. Los estoicos abogan por vivir según las propias virtudes internas, sin sentir la necesidad de controlar las acciones y actitudes de los demás. En este caso, la retirada condicional de ayuda por parte del narcisista es incompatible con el estoicismo, ya que los estoicos insisten en que las circunstancias externas y el comportamiento de los demás no deben interferir con su paz interior. Uno de los principios básicos del estoicismo es que las personas moldean sus respuestas emocionales no a partir de las acciones y palabras de los demás, sino a partir de sus propios pensamientos y comprensiones internos. La afirmación de un narcisista de «te ayudé, pero ya no me mereces» es un enfoque muy problemático desde una perspectiva estoica. Este tipo de comportamiento refuerza la idea de que la paz interior debe ser moldeada por las acciones externas de los demás. Sin embargo, los estoicos creían que no debemos permitir que las acciones de otros afecten nuestro estado emocional, porque los acontecimientos del mundo externo no están bajo nuestro control. El condicionamiento del narcisista a la ayuda y luego al retiro contradice la calma y la libertad interior imaginadas por el pensamiento estoico. El estoicismo enfatiza que las personas necesitan controlar sus respuestas emocionales y trata de prevenir la creación de dependencia sensorial a través de tales manipulaciones. Con esta frase, el narcisista intenta constantemente dirigir a la otra persona según sus propios deseos y necesidades emocionales. Sin embargo, el estoicismo sostiene que la paz interior debe mantenerse sin depender de las acciones de los demás. Los estoicos mantienen el equilibrio interno independientemente de los factores externos y no permiten que las acciones de los demás afecten nuestro estado emocional.
Tales manipulaciones por parte del narcisista amenazan la virtud interior y la serenidad de la persona y son contrarias al pensamiento estoico. En este video hablamos de las 12 frases más utilizadas por los narcisistas. Si deseas apoyar nuestro canal pagando una tarifa, puedes elegir el plan que desees desde el botón Unirse. Si quieres apoyarnos de forma gratuita, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, mantente estoico y feliz.